Y nuestro hermano Miguel me va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios. Y él se va a quedar conmigo porque vamos a estar leyendo de la palabra de Dios en todo el mensaje, si usted está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, tiene un problema grande porque así lo vamos a hacer. Y en estos días estuve leyendo un artículo interesante acerca de cómo para los pastores es difícil predicar año tras año en un domingo como este. ¿Por qué creen? Porque se predica de la misma historia, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que le cambiemos la historia? Ay, ay, ay. La historia no la podemos cambiar porque eso es lo que estamos celebrando, ¿verdad que sí? Estamos celebrando que nuestro Señor Jesucristo nació. Que si fue para esta época o no fue para esta época, óigame, ese no es el punto. Todos sabemos que no fue en diciembre. No, déjese de eso. El asunto es que lo estamos celebrando. Estamos celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi abuela nació en un tiempo donde saber qué día habían nacido, era algo poquito difícil, que ella usted sabe. Pero para ese tiempo había muchas equivocaciones y cosas. Y ella no sabía si cumplía el 21 de febrero o el 21 de marzo. Y por eso le íbamos a dejar de celebrar. Mejor que no celebren, ¿verdad que sí? Mejor que no celebren. Y ni hablar de mi papá, que primero decía que el 31 de octubre y luego resultó que el 30. Yo no sé si ya está diciendo el 29. Se lo trata de quitar, pero ¿sabe qué? Hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. El punto es, ¿usted cree que Jesús nació? ¿Usted sabe qué día fue? ¿No lo va a celebrar? Lo celebramos, ¿verdad que sí? Así que, si alguien tiene issue con eso, repórtese con el papá, ¿ok? ¿Ok? Vamos a estar puestos en pie. Y como les decía en este artículo que yo estaba leyendo, hablaba de lo difícil que es predicar en fechas donde se espera un mensaje ya específico. El mensaje no puede cambiar. Así que como uno le hace, para algunos ni se acuerdan de lo que uno predica el domingo anterior, así que para eso no hay problema. Uno podría estar predicando el mismo mensaje, nada más lo sacas de la gaveta y lo vuelves a decir todo de nuevo. Dije que algunos no se acuerdan de lo que hablé la semana pasada, pero no es en esta iglesia todo el mundo se acuerda de lo que hablamos la semana pasada. Gloria a Dios. Puedo ir a hacer un examen y todo el mundo me va a decir el versículo, los puntos y todo. No, está bien. Pero la historia no la podemos cambiar. La historia es la historia. Pero el Espíritu Santo trae revelación y nos muestra diferentes puntos y diferentes cosas, llama nuestra atención a diferentes áreas dentro de lo que es la misma historia. Hoy vamos a predicar de la misma historia, porque eso es lo que estamos celebrando. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios nos va a hablar una palabra fresca. ¿Cuántos la van a recibir? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has permitido vivir hasta este día, Señor. Para agradecerte, para honrarte, para servirte, para celebrarte. En esta mañana, Señor, hemos venido a tu casa. Señor, hemos venido con hambre de tu palabra. Hemos venido con un espíritu, Señor, de celebración, Señor, con una actitud de alabanza, Señor. Estamos contentos, estamos felices. Aunque quizás tenemos algunas luchas, algunas pruebas, quizás estamos pasando por ciertas cosas, Padre, pero gracias, Señor, porque tú eres el motivo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre.
Y hoy te pedimos, Señor, que tu palabra sea viva, eficaz en nuestra vida y haga esa labor, Señor, para la cual tú le enviaste. Nos declaramos bendecidos, Señor. Declaramos que nuestros corazones están abiertos, que nuestros oídos están abiertos y que lo que tú tienes para hablarnos en este día, Señor, se va a llevar a cabo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que usted me acompañe en la palabra de Dios, en el libro de Lucas. Vamos a ver en el primer capítulo, el capítulo 1, y vamos a estar mirando los versos del 26 al 45. Tanto Lucas como Mateo relatan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y varias cosas que llevan a este acontecimiento. Yo quiero que usted se fije bien en esta historia. Yo voy a ir parando a nuestro maravilloso Miguel de vez en cuando en la lectura porque quiero hablarles de algunas cosas que han llamado mi atención. Yo quiero, antes que leamos, yo les estaba comentando a las damas el viernes, las que pudieron llegar, que muchas veces nosotros escuchamos o vemos la historia del nacimiento de Jesús desde que somos pequeños y la vemos de diferentes formas. La vemos o por televisión en una caricatura, o la vemos en un drama, o la vemos en un libro, en dibujo. Las vemos en una forma, obviamente no estábamos allí, así que las vemos en una representación de alguna manera. Muchas veces nuestra imagen que tenemos de la historia y de este acontecimiento es como si fuera algo ficticio. Aunque sabemos que es real, en nuestra mente lo que vemos son colores, crayolas, dibujos, en muchas ocasiones, o personajes de un drama. Pero déjeme decirle y recordarles que esta historia es 100% real, que los personajes que hay aquí no son actores, sino gente como usted y como yo, que fue elegida por Dios en un punto dado en la historia para tener esta parte tan importante dentro de lo que era el acontecimiento, y es el acontecimiento más grande que ha habido en la historia, que es el nacimiento de Jesús. Así que cuando nosotros leemos esto, cuando nosotros escuchamos esta historia, tenemos que recordar que eran personas como usted y como yo. Ninguna diferencia. Simplemente otra época. Pero como usted y como yo, si los cortaban, ¿votaban qué? Igualito. ¿Y era sangre de otro color? Así que, historia real, leamos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Pueden tomar su asiento. Estamos viendo cómo una joven normal, común y corriente, una joven
una joven íntegra delante de Dios, una joven con unas cualidades interesantísimas, es interrumpida en medio de lo que era su vida cotidiana. Era una joven que tenía planes de casarse, era una joven que estaba en todos sus preparativos, sus preparaciones para su boda. Y se le aparece ¿quién? Un ángel. Ese ángel estaba bien busy en esos días. ¿A quién visitó primero? Gracias, Señor, porque en estas Navidades vamos a estudiar la historia. Aleluya. ¿Verdad que hace falta estudiar la historia, aunque uno se cree que se la sabe? Exactamente, que se llamaba no era Salomón, Zacarías, que yo sabía. Zacarías, óigame, y luego de ir a anunciar allá, fue a anunciar allá a esta joven. Pero miren qué clase de anuncio: me voy a casar, estoy preparando todo, ya estoy desposada. Esta desposada era, mira, lo primero, antes, lo único que ya no se había consumado, pero ya había comenzado el proceso como se hacía y se acostumbraba en ese tiempo. Ya ella estaba en camino de casarse, ya era algo sin vuelta atrás, vamos a decir, a menos que sucediera algo. Y en medio de toda su emoción, en medio de todos sus preparativos, Bici, me imagino que tenía la cabecita, llega este anuncio de este ángel: ay, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. ¡Wow! ¿A cuánto le gustaría una noticia como esa? Yo sé que a alguno. Adiel dice que sí. ¡Wow! Bendito Dios. Pero sin casarse, no se lo esperaba, ¿verdad? Era algo inesperado. Aunque el anuncio de la llegada de un bebé muchas veces es motivo de alegría, era totalmente inesperado. Tengo planes de boda y el bebé no es de mi novio. Como que así ya no se ve tan interesante el asunto, ¿verdad? Pero esta mujer era una mujer temerosa de Dios. Esta mujer era una mujer que amaba a Dios. Y cuando el ángel llega y le hace este anuncio, ella le dice: no temas, porque le dice: salve María, muy favorecida. El anuncio que le hace, el saludo que le hace al principio, la dejó toda extrañada. Pero era porque lo que venía y para lo que Dios la había escogido, ni ella misma se lo había imaginado. ¿Alguien se puede sentir identificado aquí en esta mañana con que Dios nos ha elegido para cosas que nosotros no nos sentimos cualificados? Yes. Pues Dios ve mucho más en nosotros de lo que nosotros vemos en nosotros mismos. Dios sabe lo que ha puesto, las capacidades que ha puesto en nosotros. Muchas veces nosotros nos menospreciamos o no nos pensamos lo suficientemente dignos o lo suficientemente cualificados para que Dios nos escoja para hacer algo para Él. Y a esta muchacha Dios le envía este mensaje y le dice: tú vas a ser la madre del que todos están esperando. Hay una profecía. Se está esperando el Mesías. Guess what? Tú lo vas a hacer. Yo imagino que ella había escuchado toda su vida de que venía el Mesías, pero jamás en la vida pensó que ella podía ser instrumento de Dios para que eso pasara. ¿Cuántos se pueden identificar con eso? Gente común, como usted y como yo. Pero Dios la para en un momento dado en su vida y le dice: ¿sabes qué? Todo está a punto de cambiar para ti. ¿Sabes qué? Yo sé que tú estás con unos planes, pero yo tengo otros. Yo sé que tú tienes todo bellamente planificado. Es más, estás comprando los cuchillitos, las ollas, las tacitas. Estás comprando la decoración para tu casa. Pero ¿sabes qué? Va a haber algo en el camino. Antes de ese acontecimiento que tú estás esperando, hay un acontecimiento mayor del cual yo quiero que tú formes parte. ¿Sabe que yo admiro mucho a Heather? ¿Cuántos se acuerdan de Heather? ¿Cuántos saben dónde ella está?
está en el mundo. 11 países en 11 meses. Y por ahí por Facebook la vamos siguiendo y vamos viendo dónde está ahora, qué está haciendo, Se fue con un grupo. Ella vino aquí a una vigilia y nos habló del proyecto y de ese viaje misionero al que iba. Pero ¿sabe qué? Ella tenía su novio para casarse. Tiene su novio para casarse. Ella pensaba y tenía con su novio, ya había quedado en acuerdo. Me voy a casar y luego me voy a ir, creo que menos de un mes salía para su viaje misionero de 11 meses. Y ya de por sí, el que el novio hubiese estado de acuerdo de que nos casamos y te vas, ya eso es como que wow, tremendo. Pero un pequeño detalle, ya tenían fecha de todo. Y el pequeño detalle fue que no se habían dado cuenta que en las reglas de lo que iban a ir al viaje misionero decía, no te puedes casar para después irte. Ups. Entonces, ¿qué va a hacer? O cancela la boda o cancela el viaje. ¿Y qué pasó? Pospuso la boda. Oye, me diga, wow. Uno dice que ama a Dios. Uno dice que ama a Dios, pero hay momentos donde se prueba cuánto lo amas. Yo siempre oro al Señor por los esposos de mis hijas desde que ellas eran bebés. Y una cosa le pido al Señor con todo mi corazón: que sea te ame más a ti que a ella. Yo quiero que amen a mis hijas con todo su corazón, pero yo quiero que el que sea ame más a Dios que a mis hijas, porque si ama más a Dios, las va a respetar a ellas. Si ama más a Dios, va a tener consideración con ellas, se va a portar bien con ellas. ¿Quién me entiende? Y cuando yo veo a Heather y a su esposo, yo digo, wow. Bueno, a su futuro esposo. Yo digo, wow. Eso es amor. Pero hablemos de interrupción de planes. Fue difícil. Óigame, no fue fácil para ella. Ella ya les podrá contar. Pero yo hablé con ella en ese tiempo y no fue fácil. Pero me es necesario obedecer a Dios. Me es necesario mostrar a Dios cuánto yo lo amo. Señor, me voy. Y el novio dijo, te sigo apoyando. Y la está esperando. Y es lindo ver cómo interactúan ahí en Facebook. Y él está 100% apoyándola. Ahora, volvamos a María. Está en plenos planes de boda. Pues lo de los 11 meses y todo eso está difícil, pero se entiende. Pero María está embarazada. Va a quedar embarazada. Y no es de José. Esa está difícil. Y cuando el Señor le revela sus planes, María dice, lo único que ella pregunta es, ¿y cómo va a ser esto posible si no conozco varón? Y se le contesta, eso va a ser el Espíritu Santo. Tú tranquila que Dios está en control. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a como tú digas. Y hablábamos el viernes de qué bonita esa actitud de ella. ¿Usted cree que ella entendía todo? ¿Que ella sabía todo lo que iba a pasar? ¿Que ella tenía todo el plan de Dios a detalle? No lo tenía. Pero solamente una cosa ella necesitaba, saber que Dios estaba en el asunto. Y simplemente con una actitud de obediencia y de humildad dijo, Señor, si esa es tu voluntad, si eso es lo que tú quieres, mis planes se echan a un lado, porque tus planes me convienen más, porque la obediencia es mejor. Y ella simplemente dijo, hágase conforme a tu voluntad. Nada hay imposible para Dios. Eso es suficiente. Yo no tengo que tener todas las respuestas de lo que Dios quiere hacer en mi vida, ni hacia dónde Dios me quiere llevar.
Yo solamente tengo que saber que Dios está en el asunto, que Dios me está llamando para saber, ok, el resto tú lo vas a ir desenredando en el camino. El resto tú lo vas a ir acomodando. El resto tú lo vas a ir proveyendo. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judea. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a una gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Cuando el ángel se le acercó a María, le habló de la prima Elizabeth. Y la prima Elizabeth también había recibido una visitación, una bendición de Dios y una profecía. María también había recibido lo mismo. Se juntaron y a María le habían dicho lo de Elizabeth, pero a Elizabeth no le habían dicho lo de María. ¿Quién le dijo a Elizabeth? ¿Quién le dijo a Elizabeth? ¿Quién conoce el Espíritu Santo? Aleluya. Hay un espíritu de silencio en la casa. Y tan temerosos de los exámenes que la pastora está dando hoy. De Historia de Jesús 101. Llega y tan pronto llega María. ¿Fue porque llegó María? ¿Quién había llegado con María? ¿Quién había llegado con María? Aleluya. Y cuando Jesús llega hay alboroto. Cuando Jesús llega, el Espíritu Santo se mueve. Y Elizabeth enseguida dijo: ¡ay! Me brincó. ¿Qué tenía Elizabeth? Tenía un bebé, pero ese bebé era una promesa. Ese bebé había sido prometido. Ese bebé era fruto de una profecía, de una palabra de Dios. Ya Elizabeth había recibido y le estaba creciendo el asunto. Y ese bebé tan pronto, esa promesa dentro de Elizabeth, tan pronto se encontró con esa promesa en el vientre de María, saltó. El Espíritu Santo estaba presente. El Espíritu Santo estaba allí en ese lugar. Había promesas en ese lugar. Esas mujeres eran instrumentos de Dios, pero las promesas que Dios había dado, la palabra que Dios había dado, se estaba realizando dentro del vientre de esas mujeres. Gloria al Señor por eso. Y luego de que tienen esta conversación, termina diciéndole: bienaventurada, le dice Elizabeth, bienaventurada la que creyó, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. Yo quiero saber cuántos bienaventurados hay aquí en esta mañana. ¿Cuántos han creído la palabra que Dios les ha dado? ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra, una promesa? ¿A cuántos Dios les ha hablado de bendecirlos? ¿A cuántos Dios les ha dicho algo que va a ser poderoso en sus vidas? A mí sí. Y la Biblia te está diciendo, y esto no es nada más para ella, sino para todos los que han creído y los que están esperando en la promesa y en la palabra profética que Dios les ha dado. Bienaventurada la que creyó. ¿Por qué? Porque le será hecho. Todo lo que Dios te dijo se va a cumplir. Todo lo que Dios te dijo se va a cumplir. Yo dije, todo lo que Dios te dijo se va a cumplir.
Y yo creo que lo voy a tener que seguir repitiendo porque algunos no me han entendido en esta mañana. Todo lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Todo lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. ¿Te cansaste de creer? Bienaventurado, feliz el que creyó. Bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá. Todo lo que Dios te dijo se va a cumplir. Qué bendición estar esperando en el Señor. Qué bendición saber que Dios te dio una palabra, y de esa palabra, de esa promesa, tú te aguantas en los momentos difíciles y tú dices: yo he creído, y por cuanto yo he creído, yo soy bienaventurado. No importa lo que me esté pasando, no importa lo que yo esté viendo, yo soy bienaventurada, porque lo que Dios me dijo, yo lo voy a ver, se va a cumplir. Amén. Vamos a leer Lucas 2, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había una promesa de Dios, había una palabra de Dios, y esta mujer la estaba creyendo. José tuvo su momento difícil, su momento donde se entera de la noticia y se va, decide que no la va a acusar. Era feo lo que le esperaba a ella si José la acusaba de que lo había engañado. Y José no sabía qué pensar. José, me imagino, estaba confundido, estaba dolido, estaba triste, se sentía quizás decepcionado, y se retiró. Y cuando se retiró, como Dios está en control del asunto, él fue allá. El ángel fue allá y le habló también a José y le dijo: no temas recibir a María, porque lo que ella tiene es del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Dios saca la cara por uno? Que Dios no deja a uno en vergüenza. Dios va a sacar la cara por ti y va a mandar ángeles y va a mandar lo que tenga que mandar, pero Él no te va a dejar en vergüenza. Él fue allá donde estaba José y le habló y le ministró y le reveló. Entonces José ya se unió al plan de Dios también. Hombre valiente de escuchar la voz de Dios y entender que no se le subió rapidito la sangre a la cabeza e hizo una locura. Él esperó y él escuchó a Dios, supo escuchar a Dios, y Dios le reveló. Y se va con María y empiezan el largo camino que le tocaría llevar en su vida, con una encomienda difícil de entender, con una promesa inmensa, con algo que todavía no entendían, pero que lo creían, y con una actitud de obediencia tremenda. Ahora los dos juntos iban, y dice que cuando ellos llegaron, estaban buscando dónde hospedarse, y no había lugar para ellos. No había lugar para ellos. La política y el gobierno estaban en su contra. El tiempo estaba en su contra. Todo estaba en su contra. Era un momento sumamente difícil. Usted se imagina ya María, pero miren,
avanzadísima, andan, aquí no hay, aquí no se puede. Difícil asunto, ya venían cansados. Todo parecía estar en contra, parecía que estaban arrinconados, parecía que no había salida, parecía que el mar estaba ahí y detrás del faraón. De esos momentos, usted sabe, ¿quién sabe de lo que estoy hablando? Donde tú dices, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? Dios, esto no era tuyo. Y empezamos a veces a dudar, ¿verdad? No, pero si es de Dios, Dios nos iba a respaldar. Y no había lugar para ellos. Todo estaba en contra, todo estaba mal, todo no se veía el asunto como ellos esperarían o como tú y yo esperaríamos. Si es de Dios, las puertas se van a abrir. ¿Sí? Si es de Dios, todo va a salir bien. Si es de Dios, todo el mundo nos va a ayudar. Si es de Dios. Pero esto era bien de Dios. Pero todo se veía bien malo. El panorama se veía bien malo. Quizás tú y yo hubiésemos dicho, esto no es de Dios. Nosotros nos equivocamos, algo aquí pasó. A lo mejor José iba a empezar, no, yo creo que tú estuviste con alguien, porque ¿quién me entiende? De esos momentos donde tú empiezas a dudar de la palabra de Dios. Pero bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó, porque todo lo que Dios le dijo se va a cumplir. Ahí dice que cuando llegó el momento, cuando llegó el cumplimiento de los días, ¿qué pasó? El bebé nació. Cuando llegó el cumplimiento, cuando llegó el día que le tocaba, el bebé nació. La promesa llegó. Eran las situaciones adecuadas, eran las situaciones apropiadas. Parecía que Dios estaba en el asunto como nosotros quizás nos imaginamos en nuestra mente que se deben ver las cosas para decir, eso tiene que ser de Dios. Mira todo. Yo conozco a alguien que una vez decía, yo soy tan de Dios que yo llego y las puertas de los elevadores se abren de una vez. Excuse me. Y hay gente, en serio, que se cree, ay, como es de Dios, mira, alfombra roja, ay, llegó José y María a la alfombra. Porque nosotros venimos con una misión de Dios. ¿Ustedes saben? Y a veces uno tiene la idea de que todo va a ser fácil, porque es de Dios. Es de Dios. No, a mí Dios me dio una promesa. Todo tiene que pasar. Mira, aquí estoy echándome fresco porque todas las puertas se van a abrir. Yo no tengo ni que tocar nada. Yo no tengo ni que llamar, ahí me van a llamar. Yo no tengo ni que trabajar, ahí me van a mandar los chavos. Yo no tengo que... Hello, Merry Christmas. El hecho de que sea de Dios y que Dios te llamó y que Dios te dio una promesa no quiere decir que todo va a ser fácil. El hecho de que Dios te llamó y tú veas todo opuesto a lo que Dios te ha dicho, y tú veas como que todo parece injusto, y tú veas como que esto no es lo que yo esperaba, eso no quita el hecho de que sea de Dios. Eso no quita el hecho de que sea promesa de Dios, y eso no quita el hecho de que se va a cumplir. ¿Cuántos están conmigo? Olvídese de que calladito se ve más bonito. Eso no aplica hoy. Puede hablar. Calladito se ve más feito hoy. Miren, cuando llegó el cumplimiento, ¿cómo dice ahí? Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y aconteció que estando ellos, ¿dónde? ¿Estando dónde? En las mejores condiciones. Ese es el área del que está hablando. Y aconteció que estando ellos allí. ¿Dónde estás tú en este día? ¿Dónde estás tú en esta mañana? ¿Dónde es tú allí? ¿Estás en las condiciones perfectas para que se cumpla lo que Dios te prometió? ¿O tú miras y dices, yo no creo que eso va a pasar nunca? Yo nada más me estoy gozando hoy, gloria a Dios por eso.
Estando ellos allí, ¿qué pasó, Miguel? Se cumplieron los días de su alumbramiento. Tan sencillo como eso. Se cumplieron los días. Cuando se cumple el tiempo de Dios, lo que va a pasar, va a pasar. No importa lo que digan los presidentes, los reyes, los gobernadores, tu abuela, tu papá, la maestra, el director. No, si no estudiaste y sacaste esa, no inventes. O sea, ¿verdad? Cuando se llegó el momento del cumplimiento, Dios te ha dado una palabra. Tú tienes una palabra y te ha sostenido una promesa de Dios. Déjame decirte que cuando llegue el momento del cumplimiento, ninguna de las circunstancias que te está rodeando va a tener nada que ver, ni va a poder obstaculizar el que ese bebé llegue. No importa lo que tú estés viendo ahora, no importa cuántos te cierren la puerta en la cara y te digan, aquí no hay lugar, aquí no hay lugar. Si ahí no hay lugar, sigue para más adelante, sigue caminando, pero no te detengas, porque estás llevando una promesa. Estás cargando una palabra profética que tú has creído y eso te ha hecho bienaventurado. Y todo lo que has caminado y todo el camino que has andado cargando y creyendo esa promesa y enfrentando las consecuencias y arriesgándote a que la gente te humille, a que la gente te malentienda, todo lo que has pasado, no lo vayas a echar por la borda. Sigue creyendo, porque mientras tú sigas creyendo, sigue siendo bienaventurada, sigue siendo bienaventurado y se cumplirá la palabra que Dios te dio. Pero si te pones a mirar las circunstancias, si te pones a llorar y a dudar por lo que estás viendo y por las puertas que se te están cerrando, tú vas a estar en problemas. Pero mientras tú creas y mientras tú no te detengas y tú sigues buscando, ok, si me está cerrando la puerta, este no es el lugar que Dios tiene para mí. Si me estás echando, si me estás rechazando, este no es el lugar donde la promesa de Dios se va a cumplir en mí. Pero hay un lugar que Dios tiene separado. Hay un momento que Dios tiene separado, aunque no es lo que tú pensabas, aunque quizás no es las condiciones que tú esperabas. Cuando llegue el tiempo de que Dios diga, ahora es, nada ni nadie lo puede impedir. Cuando llegó el tiempo, léemelo de nuevo. Y aconteció que ellos estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuántos lo entendieron ya? Déjame resumirte. Tienes una promesa. Tienes una palabra que Dios te ha dado. Si ese eres tú, levanta la mano. Tienes una promesa, tienes una palabra. Levántala de nuevo si todavía lo estás creyendo. Ok. Tienes una promesa, tienes una palabra. Para que eso se dé, ¿cuántos tomaron clase de biología? ¿O han tenido un bebé? ¿Cuántos saben lo que es romper fuente? ¿Por la clase de biología o porque lo han pasado? Para que tú puedas recibir esa promesa, tiene que haber un rompimiento. Tiene que haber un rompimiento. De nuevo, ¿cuántos tienen la promesa? ¿Cuántos tienen la palabra? Ajá. ¿Cuántos la siguen esperando? ¿Por qué todavía no ha pasado? Una, porque quizás no es el tiempo, quizás no se han cumplido todavía los días que Dios tiene. Esa es una. Y dos, quizás
porque hay algo que está deteniéndolo. Si no se rompe fuerte, tiene, ¿verdad? Es ese líquido amniótico donde el bebé está ahí, lo mantiene seguro, comodito, preparándose. ¿Cuántos están en ese punto? Donde está todo ahí preparándose. Yo lo creo, está todo preparándose. Pero para que ese baby salga, tiene que se rompa la fuente. Tiene que haber un rompimiento. Y ese rompimiento, después que hay ese rompimiento, entonces tú vas a recibir el cumplimiento. Pero primero, tienes que esperar. Segundo, no importa la circunstancia, cuando llegue el tiempo llegó y nadie lo va a detener. Y entonces va a haber un rompimiento. Si hay un rompimiento, ¿sabes qué? Ese baby ya no puede estar ahí adentro. ¿Se sabe eso? Cuando la fuente se rompe, todavía el baby puede estar ahí un montón de tiempo más. Eso es como que en lo espiritual tiene que haber un rompimiento. Tiene que haber un rompimiento. Yo te invito a que tú le preguntes al Señor, ¿y qué es lo que hay que romper? ¿Cuál es el rompimiento, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando llegue el tiempo del Señor, vas a tener que pasar por un rompimiento si quieres ver la promesa. Tiene que haber un rompimiento. Tiene que salir ese baby. Tiene que salir esa promesa. Nada pudo impedir lo que Dios quería hacer. En el tiempo de Dios se dio. Tiene que haber un rompimiento en nuestra vida para que podamos ver el cumplimiento. Promesa, rompimiento, cumplimiento. Damos gracias a nuestro hermano Miguel. En esta mañana, yo te invito a que tú cierres tus ojos para que te concentres nada más en lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida. Hoy estamos en celebración. Hoy estamos celebrando el nacimiento, el cumplimiento de una promesa. Yo estoy esperando el cumplimiento de las promesas del Señor. Y soy bienaventurada. Yes, I am. Soy bienaventurada porque he creído y sigo creyendo. Soy bienaventurada. Cuando Jesús finalmente nació, ellos vieron el cumplimiento de una parte de la palabra que Dios dio. Dios dijo que iban a hacer y que Él iba a salvar al mundo. Vas a tener un bebé. Es el principio de la palabra profética que Dios le dio. Vas a tener un bebé. Cuando Jesús nació, ese es el tiempo del cumplimiento de esa parte. Y Él salvará al mundo. Eso tuvo que esperar todavía más tiempo para ver el cumplimiento de esa segunda parte de lo que Dios le dio. Hay cosas que se van a cumplir en un punto dado y hay otras que se van a tardar un poco más porque forman parte de un plan de Dios que es mucho mayor. Él no salvó al mundo como bebecito. Hubo que esperar a que Él fuera adulto. ¿Cuánto esperaron para ver el resto del cumplimiento?
¿A qué edad murió Jesús? Tuvieron que esperar un poquito más para ver el resto del cumplimiento, ¿verdad que sí? O sea que no podemos esperar que todo lo que Dios nos dijo se va a cumplir de una vez. Y tenemos que ser entendidos a los tiempos de Dios. Hay palabra que Dios nos ha dado, que se va a empezar a cumplir un pedazo ahora y otro pedazo después. Pero tenemos nosotros que esperar en Dios. Cuando es el tiempo de que se cumpla la primera parte, gloria a Dios, que venga el rompimiento, que se rompa lo que se tenga que romper en mi vida, que se quite lo que se tenga que quitar. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Tú eres el alfarero, rómpeme. Que haya un rompimiento. Que haya un rompimiento, porque yo quiero ver. Yo quiero que tu tiempo, si ya ese tiempo llegó, aunque yo vea todo diferente, aunque haya miles de obstáculos y aunque haya miles de oposición, se va a cumplir. Pero quizás parte vas a tener que esperar otro poco. Pero en todo ese tiempo tienes que seguir creyendo que toda la palabra, no nada más un pedazo, toda la palabra que Dios te dio se va a cumplir. Un poco ahora, un poco después, otro tanto más adelante. 33 años es un montón. A veces Dios nos da una palabra y si en una semana no la vemos cumplida, si en un mes no lo vemos cumplido, ahora dígame usted 33 años. Bienaventurada la que creyó, bienaventurado el que creyó. El asunto es que esto es de gente que cree. Esto es para gente que cree. Dios escogió a dos personas que tenían el temple, a dos personas que estaban dispuestos a creer, aunque eran humanos, llenos de emociones, les dio temor, se confundieron, muchas cosas. Y como quiera Dios los escogió. Eso quiere decir que aunque tú tengas temor, que aunque a ti te dé miedo, que aunque quizás tú no entiendas, Dios a ti te ha escogido. Dios también a ti te ha dado promesa. No tienes que entenderlo todo. No tienes que tener todos los movimientos fríamente calculados. Tú lo que tienes que tener es un corazón dispuesto a creer, dispuesto a decir: Señor, yo no he conocido varón, yo no entiendo. De verdad que este plan suena como algo que me va a cambiar mis planes, que va a cambiar todo, que es arriesgado. Pero he decidido creerte a ti. He decidido esperar en ti. He decidido arriesgarlo todo y creer en tu plan. En esta mañana yo te invito a que tú creas. Esa es una de las palabras más famosas en este tiempo. Believe. Cree. Cree en la palabra que Dios te ha dado. Porque entonces serás bienaventurado, serás bienaventurada y se cumplirá todo lo que Dios te ha dicho. Que podamos esperar en el Señor y ir disfrutando paso a paso cuando se vayan cumpliendo los días, porque Dios tiene un plan maravilloso. La promesa de Dios que te ha dado, esa palabra que te ha mantenido parada y parado hasta el día de hoy, la verás cumplirse. Si esperas en Dios, si te mantienes creyendo. En esta mañana, si necesitas decirle al Señor: aquí está mi vida, y yo quiero decir que yo sigo creyendo en la palabra que tú me has dado. Y aunque todo se vea diferente a como debería estar,
Yo sigo creyendo en lo que tú me has hablado. Yo sigo creyendo en lo que tú me has dicho. Yo creo, Señor. Yo creo en esta mañana y me declaro bienaventurada y me declaro bienaventurado. Que vengas a la verdad y que le digas al Señor: aquí estoy, Señor. Aquí estoy para decirte que sigo creyendo, que sigo esperando, que estoy dispuesta a que venga el rompimiento que tenga que venir en el tiempo que tú tengas señalado para que mi bendición llegue, para que tu palabra se cumpla en mi vida. Estoy listo, estoy lista, aunque no entienda, aunque hay cosas que me confunden, aunque hay cosas que yo quisiera cambiar, aunque hay cosas que mis expectativas eran diferentes. I'm ready, Lord. Estoy lista, Señor. Yo soy bienaventurada, yo soy bienaventurado en esta mañana. En el nombre del Señor queremos orar por ti.